Muy buenas tardes para todos. Como decía mi compañera Angie, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Entonces, vamos a dar inicio a la misma. Entonces, lo primero es, pues, como objetivo de este webinar, es poderles a ustedes contar o exponerles el proceso que se debe llevar a cabo para la generación de los documentos soportes y la transmisión electrónica a la DIAN de nuestro 5ERP. Tenemos dos temas que vamos a desarrollar, y una es la configuración y generación del documento soporte y la transmisión electrónica de los documentos soporte. Entonces vamos a empezar con la configuración. Entonces, lo primero, vamos a encontrar en cada una de las diapositivas las rutas donde se encuentran las opciones de las cuales vamos a hablar. Esta opción, no todos los clientes la tienen activa, pero la publicidad por Menheads, ¿sí? Y básicamente lo que va a permitir hacer esta funcionalidad es que le vamos a decir al sistema de qué cuenta o de qué rangos de cuentas queremos generar nosotros documentos soportes. ¿Cuál es la idea? Que podamos excluir algunas cuentas, como por ejemplo los préstamos que yo hago a empleados. Angie, tú me haces un favor, me confirmas si estás viendo mi pantalla. No sé si se está actualizando. Sí, está ¿Está proyectado. bien? Sí. Listo, listo. Gracias. Entonces, les decíamos, aquí lo que hacemos es configurar cuentas o rangos de cuentas, ¿sí? Que pueden ser auxiliares o pueden ser maestras, para que el sistema valide en la cuenta por pagar, donde encuentre esta cuenta que tengo aquí configurada, y nos genere el documento soporte. ¿Qué más valida el sistema? Que el tercero que nosotros le tengamos registrado al documento sea un tercero que esté configurado como no responsable de IVA o no obligado a facturar. Entonces, se debe cumplir, ¿sí? En el estándar que tenemos, que se genere una cuenta por pagar, el documento CP, que el tercero esté marcado como no responsable de IVA o no obligado a facturar, y que dentro de la cuenta por pagar esté alguna de las cuentas que nosotros tengamos aquí configurada. Si decidimos no utilizar esta configuración, entonces el sistema va a generar documentos soportes de todas las cuentas por pagar que tengan cuentas que no sean o que no estén configuradas como de cruce. Importante tener en cuenta que el documento donde el sistema encuentre las cuentas que hemos configurado aquí para generación de documento soporte va a traer todas las cuentas de no cruce que encuentre dentro de esa cuenta por pagar. O sea que esta configuración es solo para guiar al sistema que debe ir a buscar esos documentos, cuentas por pagar, que contengan alguna de las cuentas que yo he configurado aquí, pero va a traer a la generación del documento soporte todas las cuentas que no sean de cruce. Aquí podemos solicitar viajes si queremos que el sistema valide que estas dos condiciones se den al tiempo para la posibilidad de generar documento soporte. ¿Qué quiere decir esto? Que valide que el tercero, además de no ser responsable de IVA, también tenga la cuenta de no obligado a facturar. Esos campos los encontramos en la ficha de creación de los terceros. Adicionalmente, podemos solicitar vía Helpdesk si queremos tener o si queremos que el documento tenga
que el sistema tenga en cuenta, además de las cuentas por pagar, otros tipos de documentos. También se puede solicitar vía Helpdesk para que se generen documentos soporte de otros tipos de documentos diferentes a cuentas por pagar. Entonces, ya vamos a hablar, ¿sí?, de la generación de los documentos soportes. ¿Cómo está? Entonces vamos a encontrar en esta ruta de financiero, contabilidad, documentos contables, informes, la opción de generación de documentos equivalentes, que era como anteriormente, pues, teníamos esa opción designada y así quedó para la generación de documentos soporte. Aquí tenemos la posibilidad de visualizar hasta 300 registros, ¿sí? La consulta aquí está para que se pueda ver por pantalla hasta 300 registros. Es necesario tener configurada la resolución de los documentos soporte. Para configurar esa resolución es necesario que nos envíen en un Helpdesk la resolución y nuestro equipo de soporte realizará la configuración. Debemos tener presente que solo es posible tener una única resolución por cada empresa o base de datos en el estándar de nuestra funcionalidad. Básicamente, ahí colocándole la marca a cada uno de estos documentos, el sistema va a ir asignando el consecutivo de acuerdo a la resolución y a los consecutivos. Y de acuerdo a los consecutivos que se hayan ido generando, ¿sí? Aquí vemos el ejemplo, ¿sí?, la marca que colocamos. Entonces, como lo decíamos hace un momento, aquí tenemos la nota, se las vamos a dejar en la presentación, ¿sí? Solo podrá estar activa una única resolución a la vez. Luego, entonces, vamos a darle aquí el clic al botón guardar e imprimir, ¿sí? Y el sistema entonces nos va a permitir ver la generación de ese documento soporte. Va a venir con su prefijo y su numeración, la fecha de expedición, ¿sí? Entonces aquí en el tema de la fecha, tenemos que lo pueden solicitar para que se genere con la fecha de la cuenta por pagar o lo pueden solicitar para que se genere con la fecha en que estamos realizando la generación del documento soporte. Importante saber o tener presente que en nuestra transmisión a la DIAN, por facturación electrónica, el sistema va a tomar la fecha de generación del documento soporte, no va a tomar la fecha de la CP. Aquí ya salen los demás datos, van a identificar la empresa con sus datos, identifican o nos trae el número de la resolución y nos trae los datos del tercero al que se le está generando, la ciudad, el centro de costos o el proyecto, el concepto, ¿sí?, y las cuentas que encuentre con los valores. Hoy en día, ¿sí?, ya contamos con la posibilidad de generar notas de ajuste para esos documentos soporte que hemos generado. Digamos que la idea es que si por algún motivo requieren reversar ese documento soporte, lo puedan hacer con la nota de ajuste. Entonces aquí el sistema, cuando yo doy clic
sobre el símbolo que tenemos aquí debajo de la columna nota de ajuste, me va a permitir generar esa nota de ajuste del documento original, ¿sí? O me va a permitir vincular un documento contable. Cuando yo le dé, en este ejemplo, o en este caso, automático a partir de la causación original, el sistema me va a mostrar las partidas que va a tener en cuenta para hacer la causación de esa nota de ajuste. Solo va a aparecer para las cuentas, para los documentos donde se tenga un único tercero, la posibilidad para hacerlo automático a partir de la causación original. Para los demás documentos, ¿sí? Puede ser una por parte donde se haya generado una alegación de una menor, va a ser o que se vincule un método que voy a realizar, ¿sí? Para realizar ese documento soporte. Aquí hay que tener algo muy claro y es que ese documento que yo quiero vincular aquí debe ser un documento de los que no estén marcados como propios del sistema. Sabemos que en nuestra configuración de tipos de documento aparecen unos códigos de los tipos de documentos con asterisco, que quiere decir que son propios del sistema. Entonces debe ser con un tipo de documento, se sugiere que sea el documento DS que utilicemos para realizar esa nota de ajuste. También, digamos que hemos tenido un reporte de soporte recurrente porque muchos de nuestros usuarios o clientes están generando un único documento para reversar varias partidas de un documento soporte generado a partir de una cuenta por pagar, donde legalizan las cajas menores. Esto es un error, ya que cuando el sistema va a hacer, cuando yo le digo aquí que vincule el documento contable, él lo va a cruzar automáticamente contra la ACP origen. Y si esa ACP tiene varios registros que genera un documento soporte, va a quedar bloqueada para los demás. Entonces, el procedimiento ideal es que si yo necesito reversar documentos soportes de una caja menor, más de uno, genere un documento de ajuste para cada uno de los valores y terceros que yo necesito reversar. Aquí ya el sistema entonces nos va a mostrar, se generó el documento de ajuste, ¿sí? El AS, y nos va a traer el consecutivo. ¿Qué va a suceder? La cuenta por pagar, ¿sí? Queda cruzada y quedará sin saldo en cuentas por pagar debido a la generación de la nota de ajuste. Quiere decir esto que si una cuenta por pagar ya se le generó un comprobante de egreso, no va a ser posible generarle la nota de ajuste a ese documento soporte, porque ya está la cuenta por pagar, ya va a aparecer cruzada. ¿Ok? También aquí, en esta pantalla, tenemos la posibilidad de ver, luego de generada, yo voy a poder ir al hipervínculo y voy a poder ver ese documento de nota de ajuste, que es un documento AS que se generó. Aquí lo va a poder apreciar. Entonces aquí va a aparecer a qué cuenta por pagar se está realizando el cruce. También tenemos la posibilidad de anular documentos soporte cuando no es necesario o cuando, digamos, me doy cuenta muy rápido que generé un documento soporte que no debía generar, ¿sí? Digamos que esto es para la inmediatez. ¿Qué validamos aquí o qué se valida dentro del
dentro del sistema. Que ese documento soporte no haya sido sincronizado para su transmisión desde el documento de facturación. Si ya, digamos, se sincronizó, el sistema no va a permitir que se genere la anulación del mismo. Aquí nos saldría la validación indicándonos que no es posible anular el documento soporte porque se tiene ya la transmisión o la sincronización, ¿sí? Aquí inclusive me va a aparecer el estado en facturación electrónica. Entonces, al anular, aquí me va ya a generar el aviso que el documento se anuló correctamente. ¿Qué debemos tener aquí presente? Cuando yo anulo el documento soporte, la cuenta por pagar va a quedar liberada automáticamente para que yo vuelva a generar el documento soporte. Pero adicionalmente, yo podré reutilizar el consecutivo de ese documento soporte que anulé, siempre y cuando no haya generado un documento soporte posterior a ese consecutivo. También deben tener en cuenta que no deberíamos anular documento soporte si ya hemos generado un consecutivo posterior al que queremos anular. Porque en ese caso no es posible reutilizar el consecutivo y con facturación electrónica no nos va a quedar el consecutivo continuo para la transmisión a la DIAN. Y como sabemos, en la resolución 167 nos dice que no es que debemos enviar a la DIAN todos los consecutivos, ¿sí? En su orden. No debe haber saltos de consecutivo en el envío o transmisión a la DIAN. Para el tema de las notas de ajuste, también debemos tener presente que no es posible generar notas de ajuste parciales a un documento soporte generado, ya que digamos que en contabilidad ustedes podrían hacerlo parcialmente, pero cuando enviemos a la DIAN esa nota de ajuste, se va a generar por el valor total de la cuenta por pagar. Entonces hay que tener presente eso. Y ahorita ya con mi compañera Jimena vamos a revisar en el ejemplo que vamos a hacer, vamos a validar los requisitos, ¿no es cierto?, para la sincronización, la generación del XML, la firma del documento y el envío a la DIAN. Entonces vamos a pasar a la aplicación y vamos a hacerles los ejemplos de lo que les hemos venido contando. Entonces aquí tenemos, ¿sí?, la opción de generación de documentos soporte, ¿sí? Entonces aquí lo que debemos mirar es que él me va a filtrar automáticamente el mes en que estamos y yo debo filtrar acá por asignado no, para que él me diga cuáles son los documentos que se han generado con esta posibilidad. En este caso, todos los documentos que tienen cuentas de no cruce están apareciendo aquí para que se genere la posibilidad de los documentos soporte. Si miramos algunos de estos documentos, aquí encontramos que esto tiene una cuenta 511010. Los otros tienen cuentas 1405. Tienen cuentas 519530. Y este tiene la cuenta 151210. Entonces, esto sucede porque en la configuración
de las cuentas contables, ¿sí? Para documento soporte, no tenemos ninguna cuenta configurada. Si yo le digo aquí al sistema, vamos a generar el rango de cuentas de la 5110. Le estoy diciendo al sistema, entonces, solo revise en las cuentas por pagar el rango de esas cuentas. Entonces, al configurar solo la 5110, él me va a traer entonces solo el documento donde yo tengo el registro de esa cuenta. Ya los otros los va a obviar. Voy a eliminar aquí para seguir con el ejemplo. ¿Sí? Si no hay ninguna cuenta, entonces me va a traer todas las cuentas que no sean de cruce. Bueno, entonces aquí, a medida que yo voy seleccionando, él va agregando el consecutivo del documento soporte. Lo puedo hacer aleatoriamente, ¿no es cierto? O lo puedo hacer masivamente, ¿sí? Y al momento de yo darle, voy a generar estos tres primeros, guardar e imprimir. Entonces, aquí me van a aparecer uno a uno los documentos soporte de acuerdo a la información que yo tengo en la cuenta por pago. Aquí, como pueden ver, me aparece el consecutivo con su prefijo y me aparece el día de hoy de generación de ese documento soporte. Generamos tres, aquí aparece el 31, el 32 y el 33. ¿Listo? Entonces ya aquí para yo poderlos visualizar, si de pronto no los imprimí en ese momento, simplemente yo debo cambiar acá esta búsqueda así, ¿sí? Y me van a aparecer entonces los tres y aquí podré seleccionar cualquiera de ellos para generar de nuevo el PDF para imprimir. Pues ahora vamos a revisar entonces la generación de la nota de ajuste. Vamos a decir, vamos a generar una nota de ajuste. Bueno, vamos a hacer primero esto. Vamos a anular. Samir, ¿Sí? es que hay personas que tienen la mano levantada, entonces para que recuerden que podemos ir respondiendo sus preguntas, si las registran dentro de la opción de P y R que hay en el chat, para que Samir pueda seguir con la presentación. Entonces hagan las preguntas en el chat y nosotros se las vamos respondiendo. Gracias. Gracias, Jimena. Bueno, lo que pasa es que yo apagué todas mis notificaciones, ¿sí? Para poderme concentrar en la explicación, por eso no estoy viendo las manos que están levantando. Pero gracias, Jimena. Aquí está Jaime ayudándonos con las respuestas por el chat, ¿ok? Bueno, entonces vamos a hacer la anulación, ¿sí? De este último documento soporte. Entonces aquí le digo anular documento. Es posible anular el documento. Lo voy a aceptar. Aquí me sale la notificación de que se anuló correctamente. Si yo vuelvo a generar documento soporte, el sistema me va a reutilizar ese consecutivo 33. ¿No es cierto? Aquí le puedo decir guardar o guardar e imprimir. ¿Sí? Pero si yo anulo, por ejemplo, el 31 o el 32, ¿no es cierto? Cuando yo vuelva a la generación de documentos soporte, ya me va a aparecer es el 34. Ese 32 ya no está habilitado porque hemos generado un consecutivo posterior al que anulamos. ¿Sí? Entonces va a seguir el último utilizado más 1. Vamos a generar el 34 y el 35. ¿Sí? Entonces aquí me van a aparecer. Entonces, Jimena, vamos a hacer el ejemplo para mostrar que si sincronizamos alguno de estos documentos, no me va a permitir hacer la anulación. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres que sincronicemos? El 31, puede ser. Listo.
Regálame un segundo. Listo. Ahorita les vamos a mostrar ese procedimiento que Jimena está haciendo. Ahorita cuando expliquemos el tema de la transmisión, ella les va a dejar ver ahí la sincronización de esos documentos soporte. La 31 me dijiste, ¿cierto? Sí. Sí, Jimena. Gracias. Ya quedó. Listo, perfecto. Entonces vamos a indicarle aquí al sistema, ¿sí? Y automáticamente me dice que el documento CP, ¿no es cierto?, se encuentra sincronizado o ya fue transmitido por el módulo FE. Entonces, en ese caso, no podemos anular este documento soporte. Ahora vamos a hacer, ¿sí?, la nota de ajuste. Entonces, como es un documento que proviene de una cuenta por pagar que tiene un único tercero, el sistema me da la posibilidad de que yo genere la nota de ajuste automáticamente a partir de la causación original. Yo podría haber generado otro documento que debo traer acá, que ya esté causado, indicar el consecutivo. Aquí es donde debemos tener presente que este documento, para vincular aquí en la generación de la nota de ajuste, no puede ser un documento de los que llamamos propios del sistema. O sea que no puede ser un CP, un comprobante de egreso, un comprobante de ingreso, ¿sí? Como decíamos, un DS, que es documento soporte, o un documento AJ, que es un documento de ajuste, ¿sí? Es el que sugerimos que se utilice en caso de que sea lo que comentábamos sobre las cajas menores. Entonces aquí sencillamente yo le digo automático a partir de la causación original y él me dice, esta es la causación que se va a realizar, ¿sí? Y me dice que no se encontró información de transmisión electrónica, entonces me va a permitir generar el documento, ¿no es cierto? Si yo ya he transmitido, he sincronizado, tampoco me va a permitir entonces. Ah, bueno, aquí estamos hablando de la generación de la nota, ¿sí? Entonces, generamos el documento y él me dice, el documento de ajuste AS3 se registró correctamente. Listo. Entonces, si yo quiero verlo nuevamente, aquí en la consulta lo puedo ver. ¿Sí? Entonces, si yo trato, o si yo verifico ese documento de cuentas por pagar, ¿no es cierto? Ese documento ya no va a estar habilitado para autorizar para generar comprobante de egreso, por ejemplo. También si tratamos de hacerle un ajuste, en este caso de descontabilizar, el sistema me dice, no se puede descontabilizar, el documento tiene una nota de ajuste asociada, o sea, ya está cruzada, ¿sí? También el sistema permite anular esa nota de ajuste que hemos generado. Entonces tendríamos que descontabilizarla. Bueno, en esta base de datos tenemos, a ver qué código es. Es listo, aquí. ¿Sí? Entonces, el procedimiento es descontabilizarla, ¿no es cierto? E ir
a la anulación de documentos contables. Entonces yo podría anularla siempre y cuando no la haya transmitido, ¿sí? Entonces, la puedo anular, se anuló exitosamente, pero deben tener presente que el que yo anule el documento soporte no me libera la cuenta por pagar, ¿sí? Esta cuenta por pagar va a quedar ya vinculada siempre al procedimiento que hicimos de documento soporte y de generación de nota de ajuste a ese documento soporte. Porque esta nota de ajuste lo que hizo fue cruzar esta cuenta por pagar, ¿sí? Entonces aquí queda, de todas maneras, una nota de ajuste asociada. Esto es por la trazabilidad que debe guardar el sistema de lo que hemos hecho. Si permitiéramos anular esta cuenta por pagar, pues se perdería toda la trazabilidad y no tendríamos cómo conectar la información luego si algún cliente necesita saber qué pasó con ese documento soporte generado y con esa nota de ajuste generada. Entonces, en este momento le doy la palabra a mi compañera Jimena para que ella nos muestre la parte de lo que sucede en facturación electrónica con los documentos de soporte, con su transmisión y con la generación o el envío de las notas de ajuste a esos documentos de soporte. Listo, Samir, muchas gracias. Bueno, buenas Con tardes mucho para gusto. todos. Les voy a robar la pantalla a Samir. Me cuentan cuando la vean, por favor. Listo. Bien, listo. Están levantando la manito para las preguntas. Recuerden que las pueden hacer a través de este enlace que manejamos dentro de la sesión del Teams. Entonces, bueno, como nos contaba Samir, lo primero que se necesita o que se requiere es que exista el documento contable. Entonces, tanto el documento soporte como la nota de ajuste deben estar generadas en el módulo financiero para que se pueda iniciar con el proceso electrónico. En la actualidad, nosotros tenemos un proceso automático que luego de que ustedes generan los documentos, como lo hizo Samir, generan el documento soporte o la nota de ajuste, nuestro proceso toma la información, genera el XML y lo transmite a la plataforma de la DIAN. Sin embargo, para las presentaciones, para hacer esta presentación, vamos a hacerlo de forma manual para mostrarles cómo se realiza el proceso, pero pues está hecho para que funcione de forma automática. Entonces, dentro del módulo de emisión electrónica hay dos funcionalidades principales que son la sincronización del documento y el envío de los documentos. La sincronización es la encargada de realizar la búsqueda de los documentos. Entonces, se identifica que dentro del módulo de emisión electrónica está, por ejemplo, el documento soporte 31. Entonces, sabe que tiene que ir a traer el documento soporte 32, 33, 34. Nunca va a traer dos veces el mismo documento porque ya sabe que lo tiene dentro de la aplicación para que no se genere pues de forma duplicada. Entonces el sistema identifica que hay un nuevo documento. ¿Cómo lo identifica? Por el consecutivo de la resolución. Entonces identificamos que hay un nuevo documento, tomamos los datos que ustedes tienen en el módulo administrativo y financiero y generamos el XML. El sistema valida que la información que esté en el módulo financiero esté completa para generar ese XML. ¿Qué no podría estar, por ejemplo? El correo de nuestro proveedor. La DIAN exige que aunque no se envíe ese documento al proveedor porque no es necesario, sí se cuente con el correo. Entonces, por ejemplo, si no está el correo, el sistema les enviaría una notificación a los usuarios que estén registrados en la opción de usuarios notificados en eventos del sistema, indicándoles que existe un inconveniente al tratar de generar el XML o al tratar de sincronizarlo porque nuestro proveedor no tiene correo. Entonces, aquí lo que hacemos es masivamente traer todos los documentos soporte para generar el XML
y para firmarlos. Entonces, digamos que aquí nuestros documentos soporte 33, 34 y 35 ya estarían listos para transmitir. El sistema ya validó que las cuentas contables que utilizamos en la CP están configuradas en el módulo de emisión electrónica y se puede identificar qué representan comercialmente un gasto, una retención, un total a pagar. El proveedor cuenta con toda la información y el documento ya estaría listo para nuestro segundo proceso automático, que es realizar el envío de los documentos soporte. Sin embargo, antes de enviarlo, tenemos la funcionalidad para revisar lo que vamos a transmitir. Entonces, en el módulo de emisión en informes, tenemos un formulario que nos permite consultar la información del documento soporte. Entonces, entramos y nos trae los documentos soporte que sincronizamos, que fue los que hace un momento en el ejercicio registramos. En este caso, el sistema trae la información que tenemos en el módulo financiero, los valores por los que se generaron ese documento soporte y el estado actual del documento soporte frente a la DIAN. Está pendiente por enviar, no lo hemos enviado. Quiere decir que aún podemos hacerle ajustes. ¿Por qué tendría que hacerle ajuste a mi documento soporte? Hay dos conceptos que no puedo transmitir en este momento en un documento soporte. El primero es la retención de ICA. En la actualidad, la estructura del proceso electrónico de un documento soporte no contiene o no permite o no identifica que es una retención de ICA. Entonces, si nuestro documento soporte electrónico lleva una retención de ICA, la DIAN me va a rechazar el documento. Contablemente lo puedo tener, contablemente puedo tener todos los registros, pero a través de las configuraciones que hacemos en el módulo de emisión electrónica, puedo indicarle al sistema que para mi factura electrónica no se transmita ese concepto. Segundo, los anticipos. Los anticipos tampoco se pueden transmitir en el proceso electrónico. Se pueden llevar en la contabilidad, pero no se tienen en cuenta para el XML. Entonces, esos serían dos posibles ajustes que tendríamos que revisar. Dentro del formulario tenemos tres iconos. Uno que nos permite ver la información que vamos a transmitirle a la DIAN, otro que nos permite actualizar la información. Entonces, si yo tengo una retención de ICA y en la configuración inicial no inactivé ese concepto y lo traje al módulo de emisión electrónica, puedo ir a hacer la inactivación de ese concepto dentro del módulo de emisión. Eso no me afecta a contabilidad y puedo actualizar, decirle al sistema que cree un nuevo documento electrónico para emitirlo a la DIAN. Y por último, generar la nota de ajuste electrónica. Este es un paso muy importante. En este caso, el sistema no sincroniza, no trae la nota de ajuste de forma automática a través del proceso de sincronización, sino que tenemos que venirla a generar con estas funcionalidades. ¿Qué validaría el sistema? El sistema valida para poder generar la nota de ajuste que exista contablemente. Digamos que al principio no se tenía en cuenta y muchas veces contablemente no quedaba el registro. Entonces ahora hacemos esa validación. Entonces vamos a validar la información. Lo primero que nos dice el sistema es que estamos generando un documento soporte, nos muestra el prefijo y el número de nuestro documento soporte, la resolución que utilizamos para generarlo y los datos generales o los datos más relevantes de ese documento. ¿Quién es el proveedor? ¿Quién es el adquiriente? Que en este caso siempre sería nuestra compañía. La descripción, la moneda y la forma en cómo se generó ese documento soporte y lo que me están cobrando. Entonces, un equipo de oficina por 650.000 pesos que no tiene ningún impuesto ni ninguna retención. En este caso, el total a pagar sería de 650.000 pesos. Si, por ejemplo, tuviera una retención, en la parte final nos mostraría que nuestro concepto de revisoría fiscal, por ejemplo, tiene una retención en la fuente de 175.000 pesos. Es decir, que el total que nosotros debemos pagarle a nuestro proveedor es 175.000 pesos menos la retención, y la retención también se puede informar. Contamos también con la representación gráfica. Entonces el sistema genera una representación gráfica estándar
que nos indica que es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Nos muestra la fecha de ese documento, quién es el adquiriente, que en este caso es nuestra compañía, el beneficiario de ese pago, el centro de costos y los valores en generales. Es una revisoría fiscal por 1.750.000 y tenemos una retención en la fuente de 175.000 con su respectivo QR y código único de documento soporte. Esta pues digamos que es una representación gráfica para nosotros, pero que igual el sistema la genera. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo generé un documento soporte y me di cuenta que a ese tercero no se le debía generar documento soporte? No puedo anular el documento, ¿sí? Como nos decía Samir, la normatividad dice que yo no puedo tener un salto en los consecutivos. Yo debo emitir todos mis documentos soporte. Hemos tenido algunos casos de soporte donde el usuario dice, ay, no hay problema. Por ejemplo, generé la CP para Ramírez Humberto, entonces como a Humberto no le debí generar el documento soporte, voy a cambiar el tercero de esa CP. Entonces no estoy anulando la CP, pero aquí es algo muy importante identificar que el documento soporte no solo está asociado a la CP, sino está asociado al tercero, porque el tercero es el que me indica si es un no responsable de IVA, si es un no obligado a facturar, y es a ese tercero al que yo le asocio el documento soporte. Entonces, si se edita la CP y se le cambia al tercero, el consecutivo del documento soporte desaparece y no se puede transmitir. Entonces, no podemos anular las CPs. Si ya le asociamos un documento soporte, no podemos cambiarle el tercero y no podemos editar los valores. Si está incorrecta, simplemente se genera la nota de ajuste, sincronizamos el documento y se transmiten ambos documentos a la DIAN. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quisiera generar una nota de ajuste para mi documento soporte número 35, yo puedo venir y generarla. El sistema me confirma, vamos a generar una nota de ajuste y yo le puedo decir sí. Pero ¿qué pasa? El sistema valida que para generar mi documento soporte electrónico haya un registro contable. Aquí lo que me está diciendo es, no existe contablemente la nota de ajuste. Entonces vamos a revisar en el ejercicio que hicimos con Samir, cuál fue el documento soporte que ya tiene una nota de ajuste relacionada. Entonces, ay, ¿no tenemos ninguna? Voy a generar una, ¿sí? Listo. Entonces aquí generamos una nota de ajuste para nuestro documento soporte número 34. Como ya tenemos el registro contable, vamos a generarla y le vamos a decir confirmar. Lo que yo estoy haciendo con este botoncito es generar una nota de ajuste electrónica. El sistema valida que existe el registro contable y me genera la nota de ajuste. Este documento también tiene un formulario donde podemos revisar qué es lo que vamos a transmitir. Entonces tenemos una nota de ajuste número 4 generada el día de hoy para revisar el documento soporte 34 que aún no se ha enviado a la DIAN. Se genera con el mismo valor que se generó o se sincronizó el documento soporte, por lo que no habría cabida, como lo dijo Samir, hacer una nota de ajuste parcial, porque nuestro proceso electrónico toma el valor completo y lo genera exactamente igual a como estaba en nuestro documento soporte. Entonces aquí tenemos nuestra nota de ajuste número 4, la fecha en la que se generó esos documentos, a quién le estamos generando la nota de ajuste, los valores por los que se generó la nota de ajuste, si tuviera impuestos o retenciones, el sistema también las mostraría. Y tenemos una representación gráfica también que nos indica que es una nota de ajuste generada un documento soporte, el número de la nota de ajuste, la fecha y el documento que está reversando, los datos del adquiriente y de quién va a ser el beneficiario de ese pago y en general los detalles y el concepto por el que se generó esta nota de ajuste. Entonces, aquí muy importante, luego de que se asigne un consecutivo, no se puede modificar. El sistema, digamos que se encarga de traer todos los consecutivos, pero deben estar generados y deben estar completos en el módulo administrativo y financiero para que
el proceso de facturación electrónica pueda tomar la información y transmitirla a la DIAN. Estos pasos que les mostré, como el de sincronizar y el de enviar, son procesos totalmente automatizados. Aquí el sistema me muestra cuáles son los documentos soporte que tengo pendientes por enviar y las notas de ajuste. Entonces, el sistema, a través de nuestro proceso automático, transmite tanto las facturas como las notas de ajuste y los documentos soporte. ¿Listo? Bueno, no sé, Samir, si tenemos alguna pregunta, si vamos a contestar algunas preguntas aquí dentro de la sesión o lo vamos a hacer en las memorias. Lo vamos a dejar en las memorias. De hecho, ya respondimos, pues, una gran cantidad de preguntas en el chat, ¿sí? Estamos identificando a ver cuáles están pendientes y ya, pues, como siempre lo hacemos con las memorias, daríamos respuesta a ellas. Muchísimas gracias. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos. Samir, gracias. Angie. A ti también muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron en este espacio. Y digamos que queremos que sepan que estos espacios son para ustedes. La idea es que podamos seguir haciendo, o como ustedes han visto, hemos venido incrementando la presencia en cuanto a los webinars. Feliz tarde para todos.